Bueno, buenas tardes a los que han venido a escuchar este plenario. Voy a hacer una breve reseña de cómo surgió en aquella época se le decía labranza cero, ahora siembra directa. Allá por el comienzo de la década del 70, precisamente año 73, un técnico, colega, el ingeniero Rogelio Fogante, ya se perfilaba como el gran maestro de la siembra directa en Argentina. Con la firma Schiarri, una empresa fabricante sembradora, adaptaron una sembradora para la siembra directa y ahí comenzó lo que fue el sistema. En ese momento le decíamos labranza cero. En el año 77 se hace la primera jornada de cultivo sin labranza en el INTA con un grupo de colegas. La siembra directa o labranza cero, como vuelvo a repetir, labranza cero se le decía en esa época, se hacía como una técnica después del cultivo de trigo, se lo utilizaba, porque había experiencia pero no había investigación hacia otros cultivos. Es así que se intercalaba con la llamada labranza convencional y se hacía solamente sobre cultivo de invierno. Transcurrieron 10, 11 años y un grupo de productores en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, nos reunimos para la futura formación de una asociación. Eso fue por el año 89. Y en octubre de 89, con 21 productores y colegas, fundamos la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Bueno, desde esa época, en el año 92, se hace el primer congreso en Córdoba y teníamos estimados de que iban a ir 450 personas más o menos, y no fue así, fueron 750 personas, o sea, con un éxito rotundo. Así que desde esa fecha que se forma APRESID, se fundó con la intención de difundir el sistema de siembra directa, promoviendo la investigación, entre otras muchas cosas, que luego se fueron agregando. Es así que desde esa época ha crecido sin parar la cantidad de socios y la superficie sembrada en siembra directa en nuestro país. El quiebre, digamos, que se produce incrementándose en forma exponencial la siembra directa fue cuando aparecieron las sojas RR con el glifosato como control de maleza, que fueron a mediados de la década del 90. Ahí comenzó un crecimiento exponencial hasta llegar al 95% de la superficie sembrada en siembra directa en la República Argentina. Hoy estaremos en un 90% porque se produjo una baja, hay problemas de maleza resistente y hay algunos productores que llegan a un caso extremo de que, bueno, hacen movimiento de suelo. Actualmente, lamentablemente, se lo hace en monocultivos, o sea, soja sobre soja. Lo correcto no es sembrar directamente, sino que sea como un sistema, incluyendo rotaciones, cultivos de servicio, cultivos de cobertura, e incrementar lo máximo posible la vida sobre el suelo con cultivos vivos, ¿no es cierto? O sea, que el suelo esté siempre cubierto de vegetales. Ese sería el objetivo final del sistema, ¿no es cierto?, de siembra directa. Y bueno, esa es la pequeña introducción que hago yo, los 5 minutos que tengo, para que Wayne nos presente su exposición. Y en la actualidad, bueno, acá ve lo que es APRESID. Good afternoon. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por su amable presentación y por lo que acabo de aprender de la historia de APRESID y del Congreso. Agradezco muchísimo la oportunidad de hablar con todos ustedes hoy y voy a relacionarlo con unas propias experiencias y observaciones con nuestro sistema en Virginia y en Estados Unidos, en el medio oeste de Estados Unidos. Esta fotografía fue tomada hace 2 años. Esta es una familia de Amish y la cultura religiosa no les permiten utilizar equipos mecánicos, que son herramientas necesarias para el trabajo. Pero este es el sistema de siembra directa que ellos tienen en su campo. Esto funciona en todas las escalas y de muchas distintas maneras. Primero, quiero presentarles cuál es la región en la que yo trabajo en Estados Unidos. Ustedes observarán que este mapa es todo el estado, todo Estados Unidos con el estado de Virginia. El otro mapa representa la ciudad de Nueva York en el mapa más grande y el otro es Washington. Y el estado de Virginia está destacado dentro de este círculo amarillo, es decir, allí es donde nos ubicamos nosotros. Virginia está formado por 3 regiones fisiográficas en donde se practica la agricultura. En la zona verde es la región de las llanuras del litoral, las Coastal Plains. Al oeste de esto, en rosa, es la región del Pedemonte, del Piedmont. Luego tenemos las montañas, la cordillera, y luego tenemos hacia el oeste, que es la zona, las zonas del Apalache. Estas son las distintas regiones de nuestros productores. La región de montaña y valle se extiende unos 700 metros. Los suelos son muy variables, pueden ser muy profundos, con arcillas muy fértiles, a suelos someros sobre pérdida calcárea. También las pendientes pueden ser bastante empinadas, del 2 a 10%, y los cultivos en esta región son gramíneas de estación fría, maíz, soja y alfalfa. Es una área muy amplia con producción de rumiantes y producción aviar también. Muchos de los cultivos de esta región se utilizan como forrajes, como alimento animal. Hacia el este tenemos la zona del Piedemonte, una elevación en promedio de 400 metros. En la parte norte del norte en particular, los suelos son derivados del granito, son de color rojo, alto contenido de arcilla, son suelos ácidos justamente por el material y son bajos en materia orgánica. En esta región históricamente se ha practicado la labranza mínima. Tenemos unas pendientes de entre el 3 y el 9%, y los cultivos pueden ser gramíneas, maíz, soja, maíz, cebada y también tabaco. Hacia el este tenemos nuestras llanuras costeras o litorales, tenemos suelos arenosos muy profundos con muy bajo contenido de arcilla y bajo contenido de materia orgánica. En la mayoría de los cultivos se minimiza la labranza en esta zona en la actualidad y es una menor preocupación con respecto a la erosión, sino más con respecto a la conservación de la humedad. Nosotros con una labranza reducida tenemos mejores proporciones de agua. Los cultivos difieren un poco porque incluimos vegetales, papas, tomates y otras hortalizas. Un poco más sobre Virginia y algunos de los puntos destacados y las diferencias y los desafíos que nosotros enfrentamos. Esto es un patchwork, un tapiz de
campos de tamaños y formas normales en el estado de Virginia. Esta barra amarilla representa la distancia de 1 kilómetro. Es la escala de 1 kilómetro. Yo quería asegurarme de que entendamos de que en esta zona tenemos muchos campos pequeños con formas irregulares, y ustedes habrán observado que hay distintas estructuras de plantación acá, y tenemos mucha gente en esta área y en estos paisajes diversos donde realizamos nuestra actividad. Con respecto al clima, la campaña empieza a principios de abril y termina a fines de octubre en todo el estado. Tenemos unas precipitaciones de 70 a 72 centímetros. En la primera parte de la campaña las temperaturas son de 10 a 15 grados. Si miran la temperatura en la cosecha, y en la mitad de la campaña la temperatura promedia llega a 25 a 27 grados centígrados. Quiere decir que este es un clima moderado, templado en su mayor parte en nuestro sistema. Por supuesto, en otras épocas del año hace más frío, pero esta es la campaña típica. Para darles cuál es el potencial de producción de cultivos, estos son rindes de maíz promedio en todo el estado desde 1990 a 2018. De izquierda a derecha vemos una progresión de aproximadamente un porcentaje durante todo el año. El entorno de producción en Virginia, podemos decir que es una zona con tendencia a la sequía. Tenemos más variaciones en rinde de un año a otro que en muchos de nuestros estados vecinos que tienen suelos muy productivos, y en otras partes del mundo también. Por ejemplo, en el año 2002 y en el año 2010 el rinde de maíz promedio fue bastante bajo, y esto indica cuáles son los desafíos en esta región de Maryland para la agricultura. También quisiera señalar que yo creo que esto fue un récord de maíz en la zona de la llanura costera, 40 miligramos por hectárea. Nosotros tenemos desafíos, pero tenemos un entorno que nos puede ayudar, que es bastante promotor de rindes altos. Tenemos muchas oportunidades, por lo tanto, en nuestra región, pero también tenemos desafíos con respecto al manejo de un entorno, un ambiente difícil a veces. Siembra directa es buena parte de nuestra práctica porque nos permite amortiguar alguna de estas diferencias en temperatura y nos ayuda a retener la humedad también, como ustedes saben. Pasando entonces de la geografía y al resumen de Virginia, vamos a pasar a hablar de la historia de la labranza cero en el este de Estados Unidos. Yo creo que muchos de nosotros conocemos el trabajo de Faulkner que hizo en 1943, la locura del arado, digamos, de Plowman's Folly. Él decía que no hay una razón científica para arar, y también decía de que el arado había destruido la productividad de los suelos. En ese momento se vio como una idea novedosa, muy nueva, pero en la actualidad la idea, el concepto de esto en realidad estaba en la mente antes de este libro que fue tan innovador. En la Estación Experimental Agrícola de Ohio, en 1987, hicieron estudios sobre la labranza y su conclusión en ese momento es que la labranza debe mantenerse en un mínimo simplemente para poder cumplir con los requisitos mínimos de la cama de siembra. Quiere decir que este concepto viene dando vuelta ya desde hace mucho tiempo
tiempo. El problema era en la aplicación práctica de estos conceptos, cómo podemos ejecutar esta idea de labranza reducida o de labranza cero. A principios de la década del 60, entonces llegamos a tomar conciencia de la necesidad de la siembra directa. Esto combina la combinación del paisaje y de la estructura del suelo, y esto preocupaba con respecto a la erosión, porque la idea era que había que salir de una rotación de largo plazo en el suelo. Se podía limitar la erosión del suelo a través de una rotación de cultivos. Después de la Segunda Guerra, a partir del año 1950, pasó a ser más extensiva y no tan intensiva la rotación. Así que todo el mundo reconocía que había que hacer algo distinto, y algo distinto era, cuando todo esto empezó, a hacer investigación y demostraciones en campo. Nosotros en la Estación Experimental de Virginia se hicieron experimentos e investigaciones en 1960, hablando de las distintas posibilidades y presentando una receta, por así decirlo, para incorporar la siembra directa en 1961. Entonces se hicieron estos estudios, y en 1962, 1963 se publicó el primer documento con respecto a esto en Kentucky, y tuvo muchísimo éxito, y recién ahí empezó a despegar el sistema. En realidad empezó a despegar en 1966, cuando Alex Chanter introdujo la raviolera. Estos son los modelos que resultaron de las primeras investigaciones. Esta fue la primera sembradora de siembra directa comercial que se lanzó al mercado, y estas las podían comprar los productores. El primero se empezó con el doble cultivo bajo siembra directa, de plantar soja, después de trigo. En 1968 se publicó un informe de las investigaciones que se habían hecho en Virginia, y se demostró que se obtenían rindes mayores en los sistemas de maíz bajo siembra directa. Y esto se pudo lograr gracias a los avances en las sembradoras. Estos son valores tomados de una tesis de un alumno que está por graduar en 1954 sobre la adopción de este sistema de siembra directa en Virginia, desde los 50 hasta los 60. Pueden ver que hay una tendencia bastante pareja de conciencia y adopción posterior. Observarán que la conciencia y la adopción fueron relativamente bajas en términos del porcentaje de los que respondieron hasta el 65-66. En ese momento, finalmente, teníamos la tecnología de sembradoras suficientes como para poder implementar este programa exitosamente. Debo señalar la participación de Virginia Tech y el sistema de extensión de cooperativas de Virginia en la expansión de la siembra directa en el estado. Hay 3 estrellas azules acá en el mapa. El del sudeste es el campus principal de la Universidad Técnica de Virginia. El que está en el centro es el Centro de Investigación y Extensión, y el del norte es el Centro del Norte. Son todas áreas en las que llevamos a cabo mucha investigación en agricultura, incluso hoy en día. Pero si se fijan, los números que aparecen en los condados son la cantidad de acres que se sembraron de maíz con siembra directa en ese momento. Había 3 centros de adopción, y no es casual que esos 3 centros estuvieran en torno a cada uno de estos centros de formación y educación. La adopción estaba directamente relacionada con la capacidad de los productores de conocer la tecnología, verla, experimentar, y en este caso en particular, los ingenieros y los agrónomos incluso desarrollaron un prototipo de sembradoras que les prestaron a los productores que estaban en esa región para que los utilizaran. Por lo tanto, pudieron experimentar con estas sembradoras antes de tener que comprar la tecnología.
Una diapositiva más de esa época, porque me pareció interesante al verlo. Estos son los cambios, estos informes sobre los cambios que se produjeron en las operaciones a través de la adopción de los sistemas de siembra directa. No son diferentes de lo que vemos hoy en día, pero los productores dijeron en el 65 que esta tecnología les permitía cultivar más tierra, les permitía utilizar menos mano de obra y también observaron que no había cambios en el rinde o había mejoras en los rindes. En muy pocos casos hubo un peor rinde. A mí me pareció interesante que estas fueran las mismas respuestas que yo daría en 2019. Ya en el 1965 teníamos esto. El próximo paso, además del maíz plantado con siembra directa, fue tratar de evaluar los sistemas de cultivo para ver si eran adecuados. Entonces, se utilizaron distintos sistemas de cobertura, rotación de cultivo, distintos programas que se llevaron a cabo a lo largo de los 60 y los 70 con sistemas de siembra directa en la región. Lamentablemente, el informe llegó a la conclusión de que la rotación de cultivos no es importante si se utiliza una cobertura adecuada y se controlan las malezas. Y creo que la experiencia demostró que esto no es así. La producción de siembra directa es adecuada para muchísimos sistemas y muchísimos cultivos, siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones menores. Para aquellos que quizás hayan visto lo que mostraron algunos de mis colegas antes, a lo largo de los 60, de los 70, incluso de los 80, hubo una gran adopción y aceptación de la siembra directa para soja y maíz. Tuvimos mayores dificultades con la producción de siembra directa con cebada. Hay muchas razones. Semillas más pequeñas, el contacto con las semillas es extremadamente importante, el hecho de que el maíz y el trigo comparten algunos aspectos, entonces las enfermedades pueden ser mayores en el trigo si el residuo de maíz está presente en ese sistema. Y además, la falta de los equipos adecuados. Lo mismo que pasó cuando introdujimos por primera vez las sembradoras con siembra directa. Los primeros intentos con los sistemas de siembra directa fueron inadecuados como para cortar la tierra y por lo tanto no se utilizaron bien los residuos. Avanzamos rápidamente a partir de ese periodo hasta llegar al final del siglo XX. Este es un informe de los acres en todo el estado con labranza de conservación y siembra directa. Acá vemos una línea que representa la proporción de acres. La línea naranja es siembra directa y la azul es siembra de conservación, que representa una definición diferente en cuanto que hay al menos un 30% de residuo que se mantuvo sobre el suelo en todo momento. Digamos, entre un 40 y un 50% de los acres en ese momento. Esta es una instantánea de los principios, digamos, el periodo intermedio. Y acá tenemos un panorama más moderno, más actual del sistema. Si vamos desde abajo hacia arriba, tenemos la proporción de cultivos en estos estados plantados con siembra directa. Abajo tenemos Nueva York, después West Virginia, después Pensilvania, Delaware, la línea de arriba, la línea negra representa siembra directa en Maryland y la de puntos es Virginia. Entonces, dependiendo del estado, estamos del 5 al 60, tenemos una adopción del 5 al 65% de siembra directa. El estado de Virginia es el que tiene el porcentaje más alto. Eso, sin embargo, cubre todo el estado. Ahora, si consideramos nuestra zona de producción granaria principal, que es la parte este del estado, en la planicie costera, se hizo un relevamiento de 789 lotes de 15 condados. Esto se hizo hace unos 10 años ya. Y más del 90% de los acres en esa región habían sido sembrados con sistemas de siembra directa. Por lo tanto, lo adoptaron.
Tenemos una discrepancia entonces, lo cual creo que es común y ocurre en la mayoría de los lugares, pero hay una adopción mucho mayor en esta parte. Hubo una serie de factores que impulsaron este aumento en la adopción de los sistemas de siembra directa. Uno de ellos fue la presión de la comunidad ambientalista y los legisladores. La bahía de Chesapeake es esa fuente de agua que está al este de Virginia, entre nosotros y el Océano Atlántico. La bahía de Chesapeake es única, singular, en cuanto que cubre 50 kilómetros de distancia, pero tiene 6 metros de profundidad. Eso significa que cuando hay un exceso de nutrientes que se depositan en esa fuente de agua, no hay suficiente profundidad como para que residan esos nutrientes. Tenemos muchas reacciones que se producen inmediatamente. Además, está al lado de la capital del país y hay muchas personas a las que les preocupa la calidad del agua, viven en esa zona, al igual que todos nosotros, y además personas que tienen mucha influencia por el papel que desempeñan en el gobierno. Por lo tanto, esta agua se ha estudiado de manera extensiva y se ha utilizado como modelo para otras regiones del país, un modelo acerca de cómo desarrollar políticas ambientales y cómo limitar exitosamente el impacto negativo de la agricultura y de muchas otras industrias sobre la calidad del agua. El segundo aspecto está directamente relacionado con la producción en nuestros establecimientos. Esta figura representa dos estrategias diferentes de uso de carbono. La línea de puntos es la tasa de acumulación de carbono con residuos de cultivos. La línea superior, la línea negra, representa la tasa de asimilación de carbono con esa misma cantidad de carbono y con siembra directa. Entonces, lo que aprendimos después de algunos años de la investigación es que podemos ir mejorando la calidad del suelo más rápidamente con siembra directa. Eso hizo que los productores pasaran del lado del lado de la producción y del lado de la legislación, adoptaran este sistema. Pero después dijimos, necesitamos que este sistema sea más holístico. La línea negra, la de abajo, en este gráfico, representa básicamente la duración, el tiempo que podemos esperar hasta que vemos mejoras en la calidad del suelo con la adopción de siembra directa. Dicho de otra forma, nuestros productores aprendieron que podemos mantener el status quo con el sistema de cultivo, podemos sacar la labranza y podemos seguir mejorando la salud y la calidad del suelo durante 20 años, hasta que llega a una meseta. Al agregar cultivos de cobertura, vuelve una biomasa adicional al sistema y esto significa que podemos aumentar la duración durante la cual sigue mejorando la calidad y la salud del suelo hasta llegar a los 40 años o más. Entonces así empezamos a entender que necesitamos utilizar estos sistemas de una forma más holística para lograr el mejor resultado. Ahora tenemos lo que uno de mis colegas llama el sistema de siembra negativa. De siembra nula. Tratamos de alterar el sistema lo mínimo y tratamos de mantener una rotación de cultivos diversa, incluyendo cultivos de cobertura diferentes para poder facilitar la posibilidad de tener un campo verde durante todo el año. Llevamos a cabo y auspiciamos diferentes programas de formación. Este fue un programa que disfrutamos mucho. Centro de Información sobre Siembra de Conservación. La Universidad de Purdue realiza este programa todos los años. Esto tuvo lugar en 2010 y uno de los comentarios que me quedó de uno de los productores que forma parte del panel, le hicieron la pregunta, ¿cuál es la práctica de conservación que le resulta más valiosa? Y él respondió, siembra directa, porque nos hizo más rentables. Entonces, esa es la razón por la cual sigue utilizándose en el estado de Virginia. Quiero compartir con ustedes el hecho de que también tenemos nuestra propia asociación de siembra directa. También organizamos una reunión una vez por año, así que si alguna vez quieren venir a visitarnos a Virginia, las puertas están abiertas. Nos encantaría recibirlos. Vengan, participen, pasen un tiempo con nosotros, formando y capacitando a nuestro grupo acerca de lo que ustedes están haciendo acá.
Ese es el status quo. Educación, capacitación, incentivos en términos de políticas, incentivos en términos de rentabilidad. ¿Cuáles son las oportunidades para el futuro? Incluye la diversificación de un sistema de cultivos de cobertura. Continuamos buscando los mejores, los más adecuados, la combinación más adecuada para tener éxito en las diferentes fases de nuestra rotación y en los diferentes suelos. Buscamos aquellos que nos permiten continuar con un crecimiento de los cultivos de cobertura más pronto en el sistema. Como ustedes vieron cuando hablamos de las temperaturas en el estado, cuando llegamos al momento de la cosecha en octubre y noviembre, la temperatura en promedio es 10 a 15 grados centígrados. Por lo tanto, la campaña es limitada como para establecer un cultivo de cobertura. Entonces, hacemos cosas tales como entre siembra para tratar de establecer el cultivo de cobertura en la soja, en este caso. También estamos trabajando con diferentes estrategias de siembra con los cultivos de cobertura. El orador anterior subrayó esto en parte de su trabajo. Esto es un trabajo de cooperativa que hicimos en el norte de Virginia, siembra de soja y centeno. Acá pueden ver el trabajo que hicimos. Este es un sistema con el cual no estamos del todo satisfechos todavía en el estado de Virginia. Nuestros productores estuvieron utilizando este rodillo estriado, el que está a la izquierda, y luego pusieron un rodillo de otro tipo para lograr mejor control. En nuestro sistema, la mayoría de nuestros productores quieren darle fin a estos cultivos de cobertura para que no crezcan más de lo suficiente para poder preservar al cultivo. Y les resulta más exitoso esta otra estrategia que en un 94% es lo que usan, que les permite utilizarlos antes. Yo les voy a mostrar las distintas redes viales con las que tenemos que manejarnos, y muchas veces es imposible que algunos de estos avances tecnológicos puedan ocurrir. También tenemos que manejar otros desafíos, como dijo Trey Hill, plantar en verde. Tenemos que tratar de encontrar la mejor estrategia, qué es lo que tenemos, a qué tenemos que pasarle el rodillo, en qué momento tenemos que sembrar. Este es el nivel de adopción de nuestros productores más innovadores. Yo sé que todavía nos falta mucho para mejorar. Nuestra idea es tratar de movernos cada vez más en esta dirección. Tenemos otros desafíos, además del manejo de los cultivos de cobertura, que es el manejo del estiércol. Hay falta de compatibilidad en nuestro estado entre la aplicación de superficie del estiércol y sistemas de siembra directa. En realidad se volatiliza el nitrógeno, y para que los sistemas sean más compatibles con siembra directo, estamos trabajando con este inyector de estiércol. A la izquierda vemos que vemos esta máquina. Estamos trabajando con bastantes organizaciones y productores para empezar a implementar y empezar a hacer demostraciones que se demuestren, hablen por sí solas para la incorporación de esta tecnología. Luego viene la aplicación de nitrógeno. Cuando tenemos una cantidad significativa de residuo de cultivo en la superficie, tenemos que pensar, no queremos poner en riesgo la movilización del nitrógeno. Nuestra estrategia en maíz es aplicar el 2/3 del nitrógeno lateralmente. Entonces goteamos el nitrógeno luego de la siembra en forma líquida. Tratamos de mejorar la eficiencia de esta aplicación para reducir la volatilización del amonio. Esta es otra adopción tecnológica nueva. Hay dos cosas más que quisiera mencionar.
que creo que nos va a importar en el futuro. Este es el ejemplo de algo que ocurre con frecuencia en los campos de Virginia. Esto es justamente un campo de mi colega Paul Davis. En su campo, esta banda roja que está en la parte externa de este campo son los bajos rindes. Sabemos que eso ocurre por la compactación, por la competencia, por el granizo, pero también fíjense que hay zonas rojas cerca del centro. Lo que hemos encontrado por los análisis es que algunas zonas en esos campos que tienen un bajo desempeño y que no son rentables. En las áreas externas, nuestra estrategia ha sido reducir enzimas, menos semilla, menos fertilizantes. Sabemos que no va a ser tan productivo, entonces tratamos de reducir los insumos para que sea más rentable. En otras zonas ha sido más difícil. Por lo tanto, implementamos un proyecto que consiste básicamente en dejar ociosas esas superficies para el cultivo y durante 3 o 4 años poner ciclos de 3 o 4 ciclos de cultivos de coberturas durante el año para poder generar biomasa. Esto es lo que ocurre con el cultivo de verano. Este sistema está tratando de introducir la mayor cantidad posible de biomasa y de carbono en este sistema con la mayor velocidad posible para aminorar los efectos negativos, para poder aumentar la capacidad de retención del agua. Esto es algo con lo que estamos empezando a experimentar y que consiste en utilizar cultivos de cobertura para retener cantidad de suelo de calidad en estos sistemas de siembra directa. Y esta es otra oportunidad también para nosotros para aprender a sacar provecho de la tecnología, porque con los desafíos que nosotros enfrentamos, este también es un desafío importante, el de introducir los cultivos de cobertura. Por último, algo en lo que estuvimos trabajando muy recientemente es la capacidad de mejorar nuestros diagnósticos de las pruebas edafológicas de fósforo. Nosotros hacemos una estratificación del fósforo edáfico en nuestros ensayos. Y hemos determinado que el fósforo se mantiene en la superficie, entonces tratamos de hacer una mejor distribución del fósforo. Esta es una pequeña planta. La idea es utilizar un cultivo indicador más que un ensayo de suelo y ver cómo se comporta en términos de absorción de fósforo en la superficie y en profundidades más abajo también. A la izquierda, la hoja que está a la izquierda tiene condiciones de fósforos muy bajas. La de la derecha es una hoja que se ha desarrollado con más cantidad de fósforo. Esta es la respuesta de la planta a los ensayos de fósforo edáfico. Así que la idea es que podamos ir monitoreando todo esto para poder tener un mapa a escala más pequeña para poder utilizarlo como herramienta. Nuevamente, nosotros estamos trabajando con un programa educativo y estamos promoviendo esta idea de incluir sistemas de cultivos de cobertura en los sistemas de siembra directa. Estamos trabajando con el College de Cultivos de Cobertura de Virginia. Estamos hablando todos en el mismo idioma, estamos todos en el mismo canal, todos defendemos y tratamos de abogar por el mismo sistema de siembra. Muchas gracias por su disertación y ahora comenzamos con el espacio de preguntas que va a moderar Nicolás Milatich.
Bueno, muchas gracias, Wade. Y la primera pregunta te la iba a hacer yo, pero bueno, viene del público. Dice, ¿cuál es el porcentaje sembrado bajo siembra directa en toda la superficie agrícola de Estados Unidos? El 35% de todo el país está bajo siembra directa. Como una técnica, digamos, hay con rotaciones. Esta cifra representa estrictamente siembra directa. En Argentina, los porcentajes los hacemos en siembra directa en general. Otra pregunta está relacionada con los rendimientos de los cultivos. ¿Qué rendimiento promedio, o también podemos decir promedio y máximo, hay en soja, maíz y trigo en Virginia o en Estados Unidos, en distintos estados? En Virginia, el promedio en soja es de 4 a 5 miligramos o megagramos. Por hectárea, kilos por hectáreas. Sí. 4.000, 5.000 kilos en soja por hectáreas y 5.000 para el otro cultivo. Wheat. ¿Y maíz? 10.000 kilos para el maíz. Luego de lo que vimos, mi pregunta estaría referida a los sistemas de siembra directa en cuanto a los abresurcos. ¿Usted está conforme con el abresurco doble disco? A veces sí. Si hacemos el trabajo de manejar o administrar las condiciones del suelo en general, sí, hacen bien su trabajo, si las condiciones de humedad no son extremas, ni demasiado seco ni demasiado húmedo. Si tenemos que trabajar con condiciones de humedad que están fuera de lo ideal, en una de esas no lo podría contestar tan claramente. Que desarrollar nuevos sistemas en abresurco. Sí, sin duda. Uno de los desafíos que nosotros enfrentamos, por lo menos en Estados Unidos, es que los mayores fabricantes de equipos de sembradoras en realidad no ven incentivos financieros para poder sintonizar estas partes adicionales, los sabresurcos, los cierrasurcos, etcétera. En realidad esto, digamos, no lo piensan para incorporarlo en una unidad entera. Algunos fabricantes tienen un buen servicio de postventa en este sentido, pero los productores tienen que trabajar por su cuenta y seleccionar ellos y decidir ellos cuál es el mejor equipo. Así que en realidad es una cuestión de prueba y error que lo hacen los propios productores, es ir viendo sobre la marcha. Si se ha experimentado el sistema cross-lot en Estados Unidos. Sí, trabajamos con este sistema cross-lot un poco.
Mi experiencia personal es que no es mucho mejor en cuanto a los logros, a lo que se obtiene. Quizá se puede utilizar con éxito en suelos arcillosos y arenosos. Y la pregunta va relacionada al porcentaje de siembra. Ese 35% que usted da está explicado porque el suelo está congelado o hay alguna otra explicación que es baja el porcentaje. ¿Por qué no hay una adopción más generalizada? Yo creo que hay muchas razones. Una es el miedo a lo desconocido. La segunda es la percepción o la realidad de las necesidades de nuevos equipos o distintos niveles de gestión, de estar mejor equipados. Algunas zonas de Estados Unidos tienen zonas frías y entonces es bastante difícil planificar por las temperaturas bajas en la época de primavera. Por lo tanto, es difícil que los productores les interese cubrir el suelo y mantenerlos más frío. Hay otras zonas más arcillosas o arenosas que son menos favorables para la siembra directa y hay algunos cultivos como el tabaco, la papa, los maníes que es más difícil trabajar con la siembra directa. Está este tema del estiércol del cual también hablé. Hay que hacer aplicaciones de superficie o de contacto del estiércol, generan dificultad y hacen que la situación no sea tan sencilla. Weby, muchas gracias por este excelente panorama que nos ha dado usted de la siembra directa en Estados Unidos. Quiero aprovechar, dejar una frase que en principio de la década del 80, por lo menos a mí me dejó Shirley Phillips, de la Universidad de Kentucky, cuando vino a presentar su libro Agricultura sin labranza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y luego me lo encontré en un seminario en Brasil. Y creo que es justo para esta excelente presentación que usted hizo y para todos los presentes, que dijo: el límite de la siembra directa es la imaginación del hombre. Muchas gracias, güey. Excelente.